Son las 4:20 de la tarde. Hablar con Hernán Casiari tiene esta cosa. Por ejemplo, él te da a elegir el horario, pero las charlas son de 15 minutos. Dedica días a la semana a charlas de 15 minutos. Él te dice, bueno, nos encontramos en un meet a las, ponele, eran 11:45. 11:45 entró Casiari. Todo bien, ¿cómo andás? Sí, vamos a empezar ya porque a las 12 tengo otro. Y yo le dedico un día o 2 días, 3 días a la semana a hacer entrevistas de 15 minutos. Y claro, Hernán Casiari está viniendo el último miércoles de cada mes a Montevideo, a la Sala Camacuá. Pero en esta locura de que viene, habla, da la charla, se reúne con la gente que está ahí y se va. No es que, bueno, ya que viene, que pase por la radio. Es muy complicado. La vez anterior que había venido, había estado invitado por el Plan Ceibal y vino específicamente por el Plan Ceibal. Y en 15 minutos está bueno, pero al mismo tiempo tenés que meterle mucha onda. Igual fue un poquito más de 15 minutos y no quería abusar tampoco del que venía después porque se venía atrasando todo y no quería perjudicar a otros colegas o a otras personas que estuvieran planteándole proyectos a Hernán Casiari. Lo cierto, que está muy vinculado a Uruguay, ni que decirlo, él lo va a contar ahora. Creo que soy uruguayo, lo que escuchamos hace un momentito, y que lo pinta de pies a cabeza. Es el tipo que hizo emocionar a Messi con sus cuentos, fanático del fútbol, que habla acerca de lo que le genera Uruguay y Argentina cuando juegan entre sí. El próximo 24 de julio, no de junio, de julio, porque en junio no va a venir a Montevideo, el próximo 24 de julio va a estar en la Sala Camacuá haciendo sus charlas, contando historias y reuniéndose con todos aquellos que lo quieran ir a ver. Habitualmente las entradas se agotan rápidamente, pero los estoy invitando si quieren a que vayan. Y si les parece, a partir de este momento, podemos compartir la charla. Fue hoy a mediodía y ahora mismo es un día en el que vamos a tener bastante literatura, porque más tarde va a venir Freddy Besio Chico para hablar del gato Renato. Pero ahora, si les parece, compartimos la charla con Hernán Casiari. Volvés a Uruguay de alguna forma, como que nunca te has ido a Uruguay, ¿no? Tu historia con nosotros es mucho más allá de la literatura. ¿Y qué te genera Uruguay? ¿Qué te genera que armes este revuelo cuando venís, que la gente te lea, te escriba, que siga tus películas, que de alguna forma te estemos mirando de reojo todo el tiempo? Me hace muy feliz, sobre todo porque yo mantengo una conversación permanente. Cuando vos estás conversando con otro y te das cuenta que el otro te sigue la conversación y también habla y te cuenta cosas y eso no se detiene, es una amistad, se convierte en una amistad. Entonces, me resultaría extraño a esta altura de no recibir respuesta. Entonces, esa comunicación es algo cotidiano. Las cosas que hago tienen que ver con Uruguay también, tanto en el cine como en mi literatura, siempre hay un guiño, porque entiendo que estamos muy cerca y que es un lugar que a mí me resulta muy cómodo en el mejor sentido de la palabra. Es un lugar que cuando estoy, y no estoy hablando solamente de Montevideo, estoy hablando en general, que cuando estoy me siento en casa. Y me siento en casa desde antes de ser escritor. O sea, era una cosa que me pasaba cuando iba, porque sí. Yo tengo una cercanía con Uruguay rara, extraña, desde la infancia. En la infancia trataba de, en las noches muy despejadas, trataba de conectar Canal 12 y me llegaba a Mercedes, y entonces me resultaba fascinante estar viendo televisión de otro país. Creo que hay algo muy de la infancia que tiene que ver con que otro país, algo tan complicado, yo nunca viajé a ningún lado cuando era chiquito, que Uruguay estuviera tan cerca me sorprendía y me maravillaba. Que otro lugar que no tenía ni la misma moneda, ni el mismo himno, ni la misma bandera, estuviera tan cerca, que yo pudiera sintonizar Canal 12 rápido, me parecía increíble. Y eso a mí me llevó a tener mucha curiosidad por la literatura uruguaya desde el principio, por la música uruguaya desde el principio, y después ya cuando empecé a viajar, que no fue muy temprano, yo recién salí de la Argentina por primera vez a los 24 años, o sea, no era un pibe con plata, de familia con plata que podía ir a lugares. Claro. A los 24 fue la primera vez que fui y que fui a Montevideo, en un Pluna. Fue la primera vez que salí de la Argentina y me fui a Montevideo y después estuve en Fraiventos y en Punta del Este en el casino y empecé a recorrer, confirmé que esa sensación que yo tenía estaba bien cimentada. Y ni te quiero explicar cuando pasó lo del infarto en 2016. Ahí ya directamente entendí que todo eso tenía un correlato, que
que algo en mi cabeza decía que yo iba a nacer de vuelta ahí y que por eso me estaba pasando todo. Entonces hay algo ahí que no, que incluso yo mantendría si fuera unilateral, si nadie me diera bola. Yo seguiría yendo a Uruguay como turista o como amigo secreto. Naciste en Mercedes, por ahí vi alguna vez que estuviste cerca de de donde estaba alojado Don Segundo Sombra, ¿no? De alguna forma sos como de un lugar chico, porque a la larga Uruguay, Montevideo, de alguna forma somos chicos, ¿no? Aunque Bueno, a veces, ahora estoy viviendo en San Antonio de Areco, que es el lugar donde ocurre Don Segundo Sombra. Me claro, fui a un lugar más chico que Mercedes. Este pueblo donde vivo ahora tiene 20.000 habitantes, es un casco urbano tradicional. Mi hija camina por las calles hasta la noche, anda en bici. Mi hija tiene 7 años y entonces yo busco permanentemente levantar la vista y que me conozca el otro. claro. Que no me conozca desde la exposición mediática, que me conozca como el papá de Pipa, como el marido de Julieta. O sea, esa cosa de lugares chicos, yo creo que también tiene que ver con mi gusto por Uruguay o por Montevideo o por los pequeños pueblos uruguayos. ¿Y cómo se maneja desde la creación y del romanticismo que tiene la literatura y que tienen las artes, ¿no? Cuando sos creador, el tratar de mantener eso y al mismo tiempo transformarte en alguien no solamente mediático, sino que de alguna forma a través de tu autogestión, de tus proyectos a través de Orsay y demás, ha generado una especie de formato espejo. ¿Cuántos hay que quisieran decir, bueno, me gustaría hacer lo que hace Hernán, o que me fuera como Hernán, o tener la iniciativa como Hernán? Sí, yo creo que uno de los motores más grandes que tengo es justamente donde vivo. A mí no me gustaría hacer lo que hago y vivir en el último piso de Puerto Madero en un loft, que de hecho podría hacerlo tranquilamente, o sea, no lo digo por una cuestión económica, sino por una cuestión energética. Yo necesito poner las patas en el barro, por lo menos 5 veces a la semana. Yo tengo un mundo muy... Yo los miércoles y los jueves viajo a Buenos Aires y en Buenos Aires tengo como una vida citadina llena de reuniones, me junto con mis equipos, me fijo cómo están las cosas, pero yo eso lo puedo hacer gracias a que tengo 5 días de campo. 5, y no los bajo ni de casualidad, o sea, los negocio, son 5. Entonces, ni siquiera vivo en el casco urbano de Areco, vivo en el medio del campo. Y eso a mí me genera la energía suficiente para poder tener un montón de proyectos a la vez. No podría tener ese montón de proyectos a la vez si yo supiera al mismo tiempo que estoy desatendiendo mi paternidad, por ejemplo. Claro. No lo podría, no sería un buen negocio para mí. Pero si yo Hay como una estoy con mi contradicción. hija todo el tiempo, está todo bien. Claro, y hay una contradicción re linda ahí, con, con esto de que las contradicciones nos mueven, ¿no? Y es escribir desde un lugar en el que sabes que también te van a leer un montón, y te va a leer y va a acercarse a vos un montón de gente que vive en otros lugares donde la vida es mucho más rápida, Sí, ¿no? claro, ¿Cómo bueno, hacer para interpretar esta realidad actual, ¿no? y eso es imposible sin Internet. O sea, yo cuando quería ser escritor, que era todo muy analógico, mis objetivos eran muy distintos a este presente. Pero no porque yo no fantaseara mucho, sino porque no existía la posibilidad. O sea, ¿cómo podés imaginarte en los años 80 que podés vivir en el campo, pero al mismo tiempo hacer un medio internacional? O sea, no era posible. Era una cosa o era la otra. O te tenías que ir a vivir al medio de Londres o Nueva York o Buenos Aires, o eras un pescador, un tipo que pescaba sus propias truchas y Mm, comía y etcétera. No podías las dos cosas. El poder hacer las dos cosas, que para mí es maravilloso, lo da Internet. O sea, yo puedo conversar con todos mis lectores después de venir de pescar. Es maravilloso, boludo, eso, es increíble. Y ahora que tengo Starlink, el coso este que a una velocidad tremenda, puedo estar, si quiero, más en el medio del campo. Porque muchas veces lo que me detenía a estar muy en el medio del campo era la conexión. Ahora que el mundo inventó una conexión satelital, que podés estar en un barco y tener internet de alta velocidad, ya podés soñar lo que quieras. claro. Cualquier sueño es posible. Entonces, yo estoy muy a favor de la tecnología. Qué lindo cuando hablas de Starlink y estamos en este mundo ciberespacial y demás, pensar en el escritor en papel y el escritor que era un gurí escribiendo en la escuela, nada, facilitándose con la creatividad y lo que ha hecho Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Me Sí, parece sí. que a eso iba también cuando estamos pensando en generar nuevas audiencias. A mí pila a veces me pasa esto de pensarlo desde la música, con esta universalidad,
también desde la escritura, con los 144 caracteres, 288, cómo se generan los nuevos lectores, los nuevos espectadores, ¿no? Sí, usuario, yo le digo, pues ya a esta Sí, altura me cuesta un montón llamarlos oyentes, espectadores, lectores, son usuarios, eh, son personas que consumen el contenido que vas a generar. El que sea, que fuere, del modo que sea. Yo empiezo ya casi estoy medio insistente en que hablemos menos de formatos y más de contenidos, ¿no? Porque el formato termina siendo el tupper donde guardás la comida y no es tan nutritivo el tupper. El tupper es un lugar donde guardar la comida. Si no empezamos a hablar rápidamente de comida, vamos a estar como unos boludos hablando de tuppers todo el tiempo, ¿no? De esto, lo otro. Yo creo que los 27 caracteres que tenemos en el teclado, independientemente de lo que hagamos después con el resultado de esos 27 caracteres conectados, es lo que importa. A mí lo que me importa es si lo que cuento tiene sentido. Ahora, después dame el lugar que quieras para contarlo. Dame un auditorio, un bar, una radio, una tele, una película, me da lo mismo. Dame TikTok, me chupo un huevo. Necesito contarte esto, y esto es lo que me importa. Si yo no me distraigo de eso, está todo bien. Cuando me distraigo, empiezo a pensar afuera del tarro. No me gusta pensar tanto en formato. ¿sabes Sí los qué? utilizo, ¿eh? Claro, también hay como, me parece que desde un lugar casi conceptual, ideológico, hay a veces una tendencia a invitarnos al tarro. Sí, Invitarnos a es mirar que, más al tarro que lo que tiene adentro. ¿sabes qué sensación tengo yo últimamente? De que es una excusa porque nadie sabe mejorar el contenido. Entonces, hablar tanto del formato, hace que nadie se dé cuenta de que nadie sabe modificar el contenido. Esa sensación tengo. Acá en Argentina está pasando un montón de hablar del streaming, ¿no? Del streaming, los canales de streaming en detrimento de las radios o de las televisiones. Y vos ponés un canal de streaming y ponés una radio y ponés una televisión y en todos los casos es un tipo con un micrófono y dos panelistas a los costados o tres. Nadie cambió eso. Y están todos hablando de si el micrófono es más fuerte, el volumen más bajo, dónde está la antena. Nadie habla de que no son capaces de hacer un programa distinto a un tipo con un micrófono y cuatro panelistas. Nadie cambia eso. Entonces, ¿qué importa si se llama streaming, televisión, radio, microondas? ¿Qué importa? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Que a nadie se le ocurre que hay que hablar de adentro. ¿Y de qué vas a hablar si hacen todo lo mismo? Y estamos contra reloj, pero hablando de contenidos, también pienso desde ese lugar de, viste que en la música sucede que a veces funciona, la frase lo que funciona es de las más perversas y traicioneras que existen, ¿no? En la creación. Pero a veces funciona un beat, funciona un Sí. estribillo, funciona trabajar sobre eso, trabajar sobre la enseñanza al leer y a escuchar, no solo lo que funciona. Ahí hay una responsabilidad casi pedagógica, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo hay una gran tentación de repetir lo que están dando, porque da la impresión de que a nadie le está gustando pensar, sino accionar cosas que ya existen. O sea, un pibe se levanta y dice, a ver, ¿qué hay para hacer en el mundo? Ah, yo quiero ser influencer, te dice. Como si ese fuera el objetivo y no el medio. Ser influencer, ¿qué significa? Le digo yo a mi hija de 7. ¿Vos sabés qué significa ser influencer? Sí, están en YouTube, están en TikTok. No, le digo, no. Influencer significa que estás influenciando a un grupo de personas con algo que inventaste. ¿Y qué estás inventando? Le digo. ¿Qué es lo que estás inventando? Porque ser influencer es un resultado, no es una búsqueda. Bueno, si no estamos claros en esa pelotudez, y realmente no estamos claros, es muy complicado. Sobre todo es muy complicado pedagógicamente. O sea, yo la tengo que agarrar a mi hija cada 7 minutos a recordarle qué estamos haciendo en el mundo. Aquí vinimos. No venimos a influenciar, porque sí. Vinimos a inventar cosas que sean aspiracionales, que le sirvan a otros después y que después que otros te digan influencer. No vayas vos en la búsqueda del adjetivo que la sociedad te tiene que poner. Y en esta sociedad tan de adjetivos, ¿qué sentís? ¿Cómo sentís que te ven? Porque es difícil ser solamente un transmisor de cuentos, de ideas, de contenidos, ¿no? Ha sido como tipo, bueno, Cassiari va a hacer una película, Cassiari escribe un libro, Cassiari hace un streaming, ¿no? ¿Cómo sentís que te ven y cómo te gustaría en realidad que te vieran, ¿no? ¿Para qué trabajás?
No sé, yo escucho mucho lo que me responden, las devoluciones. Cuando salgo de un escenario me siento siempre en el hall y con la excusa de firmar libros charlo y me cuentan algo. Cuando abro el mail tengo todos los días una cartita de alguien, generalmente muy emocionado por algo muy puntual que le pasó, con algo que tiene que ver con mi libro, con mi historia o conmigo. Y yo escucho y leo desde hace 15 años todo eso. Entonces no es que tenga una respuesta personal, sino lo que tengo es una estadística de todas esas cosas. Y en esa estadística yo te puedo decir que cada cual me ve como algo distinto. O sea, una señora grande cuyo hijo le dijo un día, léete tal libro y después ya se encajetó con eso y empezó a comprar otros, te cuenta esa historia. O una chica que finalmente terminó escuchando lo que escuchaba el padre, que no tenían ninguna cosa en común y empezaron a tener en común escuchar mis cosas en Spotify. A mí me parece que por lo menos lo que más me divierte de lo que me cuentan tiene que ver con lo intergeneracional. Tiene que ver con eso. A mí es lo que más me divierte o lo que más orgulloso me pone, si querés. Lo que más lo que mejor le hace a mi vanidad o a mi ego es cuando dos generaciones en una familia me descubren al mismo tiempo. O uno le cuenta al otro y adentro de la casa pasa algo. Eso es lo que más me gusta de todo. Después todo lo demás es muy divertido y es muy lindo y está todo bien. Pero eso es como que por alguna razón psicológica me enternece mucho. Ya se viene tu próxima entrevista porque sé que tenés una agenda récord Sí, trancada. sí, sí. Dos cositas así bien concretas, casi que de monosílabos si querés. Una, Uruguay-Argentina, Copa América, que estamos tan futboleros. Y la otra, ¿qué vas a estar haciendo en Uruguay? Así El, seguimos dándole manija, aunque creo que ya no quedan invitaciones, pero bueno. el 24 de julio voy a estar en la sala Camacuá. Yo trato de estar siempre los últimos miércoles de cada mes. Se complica a veces porque tengo la agenda cada vez más complicada, pero es como, para mí es como ir a visitar familia, estar los últimos miércoles de cada mes en Montevideo. Este junio no puedo porque justo, mirá, ese miércoles es feriado en Argentina y mi hija se sube al escenario en la escuela, entonces decidí priorizar eso. Por ese tipo de cosas son las que trato todo el tiempo de ecualizar, ¿no? De no perderme nada de lo de acá. Pero voy a estar el 24 de julio en Camacuá, siempre se llena, siempre está todo bien, siempre hago los cuentos que se me antojan ese mismo día, la gente ya lo sabe, trato de leer cuentos distintos a los de la última vez porque sé que hay gente que repite. Entonces es como una conversación lindísima que me encanta tener. ¿Te cuelga la Uruguay-Argentina en Copa América? Uruguay y Argentina es para mí de los partidos con más adrenalina que hay siempre. Una adrenalina que tiene que ver con que siempre Uruguay para mí fue el segundo equipo mío en los mundiales y en las Copas Américas. O sea, siempre, yo le digo la rueda de auxilio, ¿no? O sea, cuando nosotros pinchamos, yo sé que tengo rueda de auxilio y eso me encanta, me parece fantástico. Pero son partidos que vibro mucho, que tienen una tensión hasta sociológica por afuera de lo futbolístico, pero no por odio, no, sino No, sí. porque es como, viste, el mundo sabe que todo nació acá, aunque lo hayan inventado los ingleses. El mundo sabe que la verdad es acá. Y también sabe lo que pasa con Uruguay, que siendo 3 millones sacan un fútbol tan bestia. Y a mí me parece que todo eso tiene una mística y una épica que después de 100 y pico de años sigue el fuego encendido en el mismo lugar. Y también podemos meter a Brasil en ese mundo. Y somos estos 3 países que hacemos que el fútbol funcione en cualquier parte del mundo. Que todos los equipos tengan un uruguayo, un argentino, un brasilero y que gracias a eso pasen cosas increíbles. ¿Por qué pasó acá? ¿Qué carajo pasó acá? Bueno, todo eso a mí en un Argentino-Uruguay me estremece, me encanta. Y nos trajimos a Bielsa, así que bueno, además le pusimos un poco más de peso. Bueno, además eso es maravilloso porque además de los partidos tenés las conferencias de Claro, prensa. son Es como otro maravillosos. partido más, es fantástico.